lo veamos como una alternativa de manejo a una proporción importantísima de pacientes con cáncer de próstata que ya estamos viendo y que vamos a seguir viendo cada vez más probablemente. Así que el plan es seguimiento activo en cáncer de próstata. Los conflictos de interés, yo creo que todo el mundo los tiene, independiente si uno está ingresado en el mundo de la industria o no, porque hay creencias personales, hay muchas cosas que vienen de por medio, y en la última diapositiva donde están mis pensamientos personales se va a notar que hay conflictos de interés, pero son como personales. Así que este es el mapa de ruta. La idea es, bueno, vamos desarrollándolo, las generalidades del cáncer de próstata y lo que es este paradigma que yo creo que para muchos es como un poco obvio, y en este caso lo es menos, que es este paradigma de yo diagnostico un cáncer, tengo la responsabilidad de tratar un cáncer. Hay una prometida a los organizadores de cáncer que al final de la presentación iba a comentarles un evento que tuve en iCáncer del año 2017 en relación a esto, así que vamos a ver si me da el tiempo. Así que nada, partimos. La naturaleza del problema, varios ya la conocemos. El cáncer de próstata es una enfermedad de altísima incidencia, es el cáncer más diagnosticado en los hombres. No siempre fue así, y lo vamos a ver en la otra diapositiva, pero lo que llama la atención es cómo la proporción de cánceres diagnosticados año a año es mucho mayor que la proporción de pacientes que fallecen de cáncer de próstata. 1 de cada 6 que se diagnostica se está muriendo, como al mismo tiempo, año a año. Y es llamativo, porque la verdad que no son muchos los cánceres que uno ve eso. En relación a este tema de la incidencia, este es un gráfico que es bien enclarecedor, cómo tenemos una etapa inicial donde sin duda era una enfermedad muy frecuente, pero algo pasa acá, en donde se quiebra todo el paradigma y aparecen una cantidad infernal de pacientes con cáncer de próstata que de alguna manera antes no sabíamos que estaban. Y aquí está el culpable, que es el antígeno prostático específico. Esta es una publicación que tiene un fin histórico, es del año 87, es la primera vez que se publica formalmente de que existe esta proteína que está en la sangre, que nos permite detectar a tiempo una enfermedad que requiere de muchos años para ser manifestada y que cuando se manifiesta ya está generalmente bastante avanzada y es más difícil de curar. El impacto mediático, por supuesto, fue súper fuerte. Acá vemos una publicación del New York Times que dice que la FDA lo aprueba, entonces ustedes imagínense que esta información se libera a la población general y quienes tienen la posibilidad de acceder empiezan a pedir el antígeno prostático específico y empiezan a exigir que se les haga el seguimiento, porque tenemos como la visión paradigmática esta de que si los diagnosticamos tempranamente lo vamos a curar, voy a vivir mejor, voy a tener mejor calidad de vida. Así se partió con todo esto. Y es normal, es normal. Así que ahí estamos, eso fue lo que pasó. Un par de años después de que aparecieran los datos, empieza a subir la incidencia del cáncer de próstata. Y si no aumenta en forma lineal para todos los grupos etarios. Por supuesto, en los grupos más jóvenes hasta 7 veces más se empezaron a diagnosticar con el periodo del inicio del antígeno prostático en comparación con las edades más avanzadas, donde por supuesto ya teníamos una incidencia que desde mi gusto parece ser un poquito más realista, ¿no? Ahora, el tema es por qué nos tenemos que preguntar cuáles cánceres debemos tratar en próstata y cuáles no. Porque en relación a la gran mayoría de los otros cánceres, la naturaleza del problema es súper diferente. Miren ustedes cómo en el cáncer de pulmón se diagnostican en Estados Unidos por año, en esta estadística, 116.000 y se están muriendo 76.000 personas, o sea, una proporción altísima. Todavía estamos en una etapa donde tenemos que intentar curar a estos pacientes, a como de lugar. En cambio acá tenemos que 1 de cada 6 pacientes, por cada 6 pacientes que diagnosticamos se está muriendo 1. ¿Dónde está el resto? Esa es la pregunta que intenta responder este estudio, que en realidad es una revisión sistemática de unos estudios que ya vienen siendo clásicos y junta 6.000 pacientes de diferentes edades, de diferentes grupos étnicos, que han fallecido por razones que no tienen ninguna relación con el cáncer de próstata, ni desde los síntomas, ni de la aparición de la enfermedad, fallecen de cualquier cosa, accidentes de tránsito, otras enfermedades, da lo mismo. Y a estos pacientes, todos estos estudios juntan estos 6.000 pacientes, se les hace post-mortem biopsia a la próstata. Y vean cómo, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, los pacientes de 80 años a la mitad se le encontraban células tumorales. Hagámonos una idea de que hacemos un tamizaje masivo acá en Costa Rica a todas las personas sobre 80 años, la mitad de ellos van a tener cáncer de próstata, vamos a tener que tratar a la mitad. Imagínense lo que va a pasar con los recursos nacionales, con los recursos del paciente, con la calidad de vida de ellos, etcétera, etcétera. Eso es lo que quiero mostrar. O sea, es como impracticable, es impracticable. Esta es una de las razones por las cuales después de esta edad
no recomiendan hacer tamizaje de cáncer de próstata, porque nos podemos encontrar con cosas que no sabemos después qué hacer. Así que eso. Entonces aquí está el problema, una foto bastante típica. Tenemos que buscar con las herramientas actuales el lobo dentro de este mar de ovejas, porque está ahí y no es fácil de ver. Y bueno, partimos con los antecedentes históricos. ¿Por qué son históricos? Porque si bien sus datos han sido muy interesantes, han sido muy esperados estos estudios, responden a metodologías de trabajo que no son contemporáneas. Entonces, yo creo que tiene mucho más que ver con conocerlos que con aplicarlos, porque, bueno, ahí los vamos viendo. Antes de eso, aclarar dos conceptos que a veces no están tan claros. ¿Qué es el seguimiento activo y qué es la observación? Son dos formas diferentes de enfrentar un paciente con diagnóstico de cáncer de próstata al cual no vamos a tratar en forma inmediata. El seguimiento activo es una modalidad que tiene una intención curativa, tiene una normativa de seguimiento, porque estamos intentando pesquisar a este lobo antes de que empiece a comer más ovejas. Tiene exámenes preclínicos que nos van a permitir detectar, ojalá en forma precoz, cuando empieza a manifestarse una enfermedad que es un poco más agresiva de las que parece del resto. Está diseñado para pacientes que por lo menos van a tener una sobrevida que va a tener lógica tratarlos, más de 10 años de sobrevida, y los objetivos obviamente son minimizar las toxicidades, pero no comprometer la sobrevida. En el caso de la observación, que son las modalidades de estos dos primeros estudios, es una modalidad que es con intención paliativa y no curativa. Por lo mismo, el seguimiento de los pacientes no tiene normativa. Va a depender si tiene síntomas, si se están empezando a presentar algunos elementos que parecen un poco más de alarma, y por lo tanto no ocupamos herramientas presintomáticas, porque la verdad que tampoco queremos saber cómo va la cosa, porque son pacientes que van a tener expectativas de vida mucho más bajas, y lo que más nos interesa es que no le echemos a perder la calidad de vida, que no haya más toxicidad. Así que es importante mantener estos dos conceptos porque van a ser aplicados en los estudios de diferente manera. Así que vamos a los estudios clásicos. Este es el estudio escandinavo, es un estudio de observación, o sea, del grupo de manejo como más bien paliativo, y imagínense que ya tiene 29 años de seguimiento, así que es parte de la historia a mi gusto. Lo particular de este estudio es que no son pacientes de screening, solo el 5%. ¿Por qué? Porque era antes de la era del antígeno prostático específico, especialmente el ultrasensible, así que son pacientes sintomáticos principalmente. Y la pregunta fue: ¿le hacemos prostatectomía o los observamos y manejamos las molestias dependiendo cómo van avanzando en el paso de los años? Y los resultados, obviamente, tienen una aplicación relativa en relación a nuestra práctica actual. Acá tenemos la rama de la prostatectomía, acá tenemos la rama de la observación, y aquí están las posibilidades de fallecer dependiendo de la intervención. Y lo que se vio en este grupo de pacientes que no corresponden al grupo que nosotros vamos a manejar habitualmente es que a 29 años hubo una diferencia significativa en sobrevida global de estos pacientes, bastante discreta a mi gusto, porque la verdad que hay que tratar entre 8 y 9 pacientes para que a 30 años evitemos una muerte por cáncer de próstata en este grupo de pacientes. Pero claro, salió la diferencia estadísticamente significativa y obviamente concentradas en un grupo de pacientes que eran sintomáticos, que tenían enfermedades más avanzadas. No es tan discutible que la cirugía u otro tratamiento curativo puede tener un impacto en ellos, pero no es un impacto tan intenso. Un estudio un poco más nuevo, sí, ya del periodo del tamizaje con antígeno prostático específico, es este estudio que se llama PIVOT, también fue publicado en una revista de altísimo impacto. Aquí vemos los resultados, como para no alargarnos mucho en esto, aparece haber alguna diferencia entre la prostatectomía radical y la observación. Si se fijan, es un diseño bastante similar, sin embargo son pacientes diagnosticados un poquito más tempranamente. Y esta diferencia significativa a 30 años en realidad no significativa, se ve diferente como visualmente, no es significativa y por supuesto no es clínicamente relevante. Aquí están las muertes por cáncer de próstata, háganse una idea que a los 18 años menos del 10% están muertos, así que por más diferente que esto se vea, estamos hablando de volúmenes de pacientes muy bajos. Son enfermedades indolentes. Se intentó encontrar algún subgrupo de pacientes donde el tratamiento activo desde el inicio fuera un poco más razonable. Así que está este force plot que tiene el problema que cuando se hace no preplanificadamente, se testean cualquier cantidad de intervenciones, y a veces salen diferencias que no necesariamente son ciertas porque se va desgastando como el poder estadístico. Si uno va tirando la moneda al aire una, otra vez, pasa esto. Por ejemplo, se vio que el único grupo que podría beneficiarse
en este estudio de prostatectomía versus la observación, sin ningún tipo de esquema de seguimiento ni nada, sino que simplemente como paliativo, eran los pacientes que tenían riesgo intermedio. Era una hipótesis, pero esto es sobrevida global. ¿Qué pasó con la sobrevida específica del cáncer de próstata? No le impactó. Entonces, no impacta en la sobrevida específica del cáncer de próstata, pero sí en la sobrevida global es una información como que para mí es difícil de interpretar. Así que eso con los estudios clásicos. Y el estudio más relevante y el estudio que desde por lo menos a mí en forma personal me cambió la conducta y creo que en los datos finales vamos a ver como a más de una persona, es un estudio que es más bien mixto en realidad. Se hizo una base, un piso, un estudio realmente monumental que es el estudio CAP, es un estudio que nace en Inglaterra y del estudio CAP se rescatan los pacientes para este estudio que algunos urólogos y en algunas conferencias le llaman el estudio del siglo, así para que se hagan una idea del impacto que ha tenido. Así que vamos al estudio CAP. El estudio CAP es un estudio de screening, donde lo que randomizan son centros de atención primaria en Inglaterra, no randomizan pacientes. Una cantidad monstruosa de centros, 911 centros, a los cuales el grupo estándar es básicamente hagan lo de siempre. Hagan sus screening, temen a los pacientes, todo lo que hacen siempre. Y en el grupo de la rama experimental se les ofreció un tamizaje muy reducido, donde, independiente de antígeno prostático y otras cosas, se le hacía de tacto rectal y otras cosas, se le hacía un antígeno prostático en la vida. Y de ahí no se hacía nada más con ello. No nos interesan los resultados de esto, y de hecho les avanzo que no les fue muy bien, les fue peor a la rama experimental, que para lo que tenemos que hablar ahora es irrelevante. Les muestro por qué. Este era el criterio de selección de los pacientes en este grupo etario. Estamos hablando de 450.000 pacientes en este randomizado. Yo no sé si he visto otro igual de ese tamaño. Y el grupo de intervención, que es el que se le hizo como este tamizaje reducido, pasaba lo siguiente. Si es que los pacientes tenían antígeno prostático sobre 3, gatillaba el estudio de cáncer de próstata. ¿Qué se hacía? No se le hacía tacto, no se le hacía nada, sino que le hacía una biopsia protocolar de 10 núcleos. Si no tenía nada, el rescreening no era por protocolo, los pacientes se los liberaba. Ahora, si tenían cáncer de próstata, se los etapificaba. Si la enfermedad estaba localizada, iban a este estudio que es tan importante, que es como lo clave de esta presentación, que es el estudio PROTECT. Pero si la enfermedad estaba avanzada, se iban a las ramas de hagan lo que cada uno ha hecho, o hormonoterapia, radioterapia, etcétera, etcétera, convencional, cirugía, depende cómo uno lo quiera ver. Esa es materia de otro tema, ¿no? Bueno, y el grupo estándar se manejaba con cosas estándar. Aquí está el esquema para entenderlo un poquito mejor. Los pacientes de los centros randomizados se les ofrecía el antígeno prostático específico a aquellos que estaban de acuerdo con hacerlo y tenían el cáncer de próstata localizado, entraban en el estudio PROTECT, que es el estudio que tenemos que ver ahora. ¿Qué es este? El estudio PROTECT, que llega a ser tan interesante. Yo fui a Astro el año 2016, que se presentó unas 3 semanas después o 2 semanas después de que este estudio salió en New England, y una de las presentaciones así como de ingreso, de entrada, era manejo del cáncer de próstata, y el expositor en esa oportunidad partió pidiendo disculpas porque hacía 2 días tenía un tipo de presentación y a la luz de que había salido el PROTECT había tenido que cambiarla, o sea, bastó 2 días para que él ya se convenciera y tuviera que hacer, aquí tengo que hablar de algo un poco distinto. Y es obvio por qué. A ver, estos pacientes, después de este flujo, se les asignó 3 protocolos de tratamiento, porque hay que entenderlos como protocolo. Un protocolo de monitoreo activo, no es lo mismo que la observación, ya estamos por primera vez ante un fase 3 que tiene normativas de cómo seguir a estos pacientes y de repente encontrar ese lobo que está por ahí metido. El protocolo de prostatectomía radical, que lo voy a describir, y el de radioterapia. El protocolo de monitorización es estar midiendo, no es nada complicado, estar midiendo antígenos prostáticos cada 3 meses, el primer año y después un poco más alejado, y solo se gatilla intervención si el antígeno prostático, independiente de dónde partió, y la base es 50, es raro, nadie llevaría a seguimiento a un paciente con antígeno prostático de 50, pero en este caso es así, se duplica el antígeno prostático, gatilla intervención, que es reetapificación, ofrecerle al paciente tratamiento activo, que no está protocolizado, pero está bien definido cuál es cuál, o incluso seguir con monitorización, que fue la proporción más baja de los pacientes. Aquellos pacientes que fueron a la rama de cirugía, se hace bastante parecido a lo que hacemos hoy, se operaron y si tenían los factores de riesgo que todos conocemos, compromiso de borde, compromiso extracapsular o no negativización del antígeno prostático post la cirugía, se les ofrecía la misma radioterapia que los pacientes que estaban en la rama de al lado, básicamente la misma, con el detalle de que estaban tratando el lecho y no la próstata.
La rama estándar que se ocupó fue la rama del escalamiento de dosis, es un estudio bien famoso inglés, el estudio con que ellos hicieron su escalamiento de dosis, hasta 74 Gray. Yo por lo menos en los lugares que he trabajado hoy día ocupo un poco más, pero son ya estudios de escalamiento de dosis y iba con hormonoterapia. Se definió la falla como la definimos hoy, que es con el criterio Phoenix, o sea, nadir en cualquier minuto del tratamiento, más 2 es falla. Y lo que se hace después con estos pacientes, múltiples alternativas. Así que los resultados, ¿qué pasó con estos tres grupos? Primero, ¿a quiénes se les hizo intervención? Y para mí esto ya es un cambio muy grande. Obviamente los pacientes que fueron a la rama de intervención se les hizo intervención rápidamente, nunca se llega al 100%, pero esto es, en el fondo, randomizan a intervención e intervención. Y los pacientes que fueron al monitoreo activo, pasó lo que tenía que pasar, que con el paso de los años, algunos iban progresando, fueron pasando cosas que la verdad no las entiendo, y eso lo explico en la otra diapositiva, pero al cabo de 10 años de este grupo de pacientes, de los cuales se rescataron la mitad en cirugía, 30% radioterapia por protocolo, 20% entre que no se trataron, se les hizo braquiterapia, todo. Teníamos casi la mitad de los pacientes que después de 10 años de seguimiento en este grupo puntual de pacientes no requerían tratamiento todavía. Imagínense la economización de recursos, la calidad de vida de los pacientes. 10 años y todavía no teníamos elementos para tratar a estos pacientes, a la mitad. Ahora me resulta... 5 minutos. Bueno, me resulta curioso que en realidad la progresión es muy baja, porque se supone que progresó entre el 10 y el 15%, sin embargo se trataba del 50%. No queda claro en protocolo por qué. Me imagino que algunos pacientes lo terminaron exigiendo, algunos médicos se pusieron nerviosos, etcétera, etcétera. Este es el outcome principal, la sobrevida específica por cáncer de próstata, a 10 años. Nadie se muere, independiente del approach que uno tenga. Estos son los números absolutos de pacientes que se fueron a monitoreo activo, los que se trataron, y estas son las sobrevividas específicas por cáncer de próstata a 10 años. Todos casi 99%, independiente del protocolo que uno ocupe. Obviamente las toxicidades fueron diferentes en las ramas de cirugía, y esto no lo teníamos bien comparado, cirugía versus radioterapia, así que ese es otro gran valor de este estudio. Tienen más problemas de incontinencia, usan más pañales, que es la rama roja, la de la cirugía. Tienen más problemas de erección y tienen más problemas de disfunción eréctil, por supuesto. La radioterapia es más tóxica en la parte rectal, se tuvo un poco más de sangrado rectal. Sin embargo, en los estudios de calidad de vida reportados por los pacientes no hay diferencias entre las ramas. Lo encuentro extraño, pero así está reportado, la verdad. No nos olvidemos el mensaje para la casa. Independiente de lo que hagamos con estos pacientes, no se mueren de cáncer de próstata por lo menos a 10 años. No se ve nada. El impacto global, un poco para terminar, esto ¿convence o no convence a la población general? Esto es un dato reciente del JAMA de este año, en que muestra cómo se están manejando los pacientes hoy, según este enorme registro, y vemos que en el 2010, 14% de los pacientes en este grupo iban a seguimiento activo, en el 2015, 42%. Así que ha convencido a gente. No pasa lo mismo con el riesgo intermedio, no pasa lo mismo con el riesgo alto. Miren lo que pasa en Suecia, desde el año 2009 hasta el año 2014. Pacientes con muy bajo riesgo o bajo riesgo, que son su grupo de estos mismos, entre el 80 y el 90% ya no están tratándose, se están siguiendo, están viendo quién es quién, no están sobretratando pacientes. Incluso los pacientes más jóvenes, en donde la aprehensión obviamente es mayor, los pacientes de muy bajo riesgo, el 90% no se les está haciendo tratamiento, y de los de riesgo bajo, sobre el 60% están esperando a ver qué va pasando. Así que es bien importante. Las guías, y esto es solo tema de ejemplo, ya lo tienen integrado, bien integrado. La guía NCCN define esto de los riesgos altos y riesgos muy bajos y bajos, y ven, por ejemplo, para los riesgos muy bajos da lo mismo la expectativa de vida. Lo preferido es el seguimiento activo. Hacen resonancia magnética multiparamétrica para rebiopsiar a ver si salta algún otro tipo histológico, antígeno prostático no más de 6 meses, tacto rectal no más de 12 meses, cada 12 meses. Se puede repetir la biopsia si está clínicamente indicada por aumento del antígeno prostático, pero no más seguido de cada 12 meses. Para los pacientes de bajo riesgo, ya con sobrevividas más de 10 años, el seguimiento activo con la misma modalidad sigue siendo preferido. Los otros tratamientos no están ni siquiera como con grado de recomendación. Así que ellos lo tienen integrado. ¿Y cómo define guía NCCN? Que el paciente progresó ante una nueva biopsia tiene que tener o un patrón de Gleason mayor, lo que lo pasa a un riesgo más avanzado, o el número de núcleos en las biopsias y la proporción de ellos tiene que estar aumentado. O sea, progresión. Rápidamente, varias asociaciones europeas también lo han integrado, estas son las últimas del 2018, y muestran, por ejemplo, que los pacientes de bajo riesgo, la evidencia es intensa para seguimiento activo o para observación, dependiendo de la condición de que se encuentre, y tratar a estos pacientes tiene un poder débil.
Posibles herramientas futuras, un poco para terminar. Este es el mapa que, por lo menos hoy día, se está intentando descifrar a través de test genéticos y otro tipo de marcadores serológicos y en la orina. Un poco romper esto del manejo clínico e intentar encontrar el asunto según cómo va evolucionando, sino que tener test específicos como, por ejemplo, el Oncotype de la mama y cosas por el estilo. De hecho, está el Oncotype de la próstata. Esta es la versión grande y nosotros estamos hablando básicamente de esto. Quizás en un par de años más lo que estoy contando es completamente obsoleto y basta con que el paciente al biopsiarse se haga un test y se diferencian y chao, se acaba el drama. Pero por el momento no los tenemos y tenemos que ser capaces de tener una norma, arreglarlo, porque también es nuestra responsabilidad de que los pacientes no se nos escapen ni se nos mueran porque no fuimos capaces de detectar a este lobo ahí en medio. Eso no debiera pasar. Así que aquí están los conflictos de interés. Yo vivo en un país y creo que acá, por lo que escuché ayer, no es tan diferente. Los cupos de radioterapia siempre son escasos, hay un número importantísimo de pacientes que no alcanzan a tratarse en el día a día y que fallecen con dolor, sin tratamientos curativos, etcétera, etcétera, porque no tenemos la capacidad de tratar a todos los pacientes que necesitamos. Es por eso que el adecuado uso de los recursos es una responsabilidad, pero completamente multidisciplinaria. Está basado en las políticas de gobierno, está basado en las políticas institucionales, está basado en las políticas de grupo y está basado en la práctica individual. Tenemos que ocupar nuestros recursos de la manera lo más efectiva posible. Eso es lo que creo yo. Tenemos que abandonar esto de hacemos las cosas porque podemos y ahora se tolera bien. Tenemos que hacer las cosas porque sirven, porque ayudan. Y creo que este es un argumento que se ocupa demasiado y va ahí con la pequeña anécdota. Es nuestra responsabilidad educar a los pacientes, por supuesto, porque van a llegar todos muy asustados, muchos van a intentar exigir el tratamiento, algunos no va a haber forma de convencerlos y yo reconozco que a veces trato a estos pacientes porque la verdad que ellos vienen con esa expectativa, no quieren que cambie y no está mal. Es una alternativa que también tiene que ver con el respeto de las expectativas de las personas. Estamos en un periodo de transición, cada vez tenemos más herramientas específicas como la que mostré en el tema de diapositiva y lo último, que es una recomendación que yo creo que siempre no hay que dejar de estudiar, las cosas van cambiando día a día, es nuestra responsabilidad estar ofreciendo el tratamiento más vanguardista que podamos ofrecer a los pacientes porque les cambia muchas cosas, les cambia sobrevida, les cambia calidad de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Así que esa es la presentación, bien cortita, pero haya sido fácil. Y quería contarles una cosita antes. Yo presenté como parte de Avances en Cáncer de Próstata a finales del 2017 en Lima, aquí como parte del Congreso y Cáncer. Entonces presenté 4 o 5 diapositivas del PROTEC, un poco hablando de lo mismo. Termina la presentación, no había espacio para preguntas y como en una esquina de por allá al fondo se para otra de los ponentes, una colega de otro país, descompuesta de rabia, y se me pone a gritar y me dice: ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre decir que un paciente con cáncer tú no lo vas a tratar? Tiene cáncer, me dice, tiene cáncer y tú no lo vas a tratar. Yo en mi centro le hago SBRT sin concesión, al paciente no le pasa nada y le trato el cáncer. Y no le rebatí, me lo dejé así. Así que es algo con lo que nos encontramos permanentemente, tenemos que lidiar con eso, pero creo que hacemos un gran favor individual, institucional y país si empezamos a aplicar estas cosas porque vamos a poder mejorar el manejo de nuestros recursos. Eso.